Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque eres tú, Señor, quien nos concede la oportunidad de estar en este lugar. Confiamos plenamente, Señor, en que tú has de hablar a nuestras vidas y que por encima de cualquiera que sea la situación, mi Dios, no perdamos de nuestro corazón, de nuestra mente, que solo contigo podremos pasar por encima de la tormenta, mi Dios. Que solo tú eres grande, pero hay momentos en que nuestro corazón necesita tenerlo presente. Salmos 94, 18. Jehová me sustentaba sin temor a la tormenta. Hermanos, clamar a Dios en momentos de dificultad es algo que sale natural. Aún hasta las personas que no creen en Dios. Porque todos pasamos dificultades, todos pasamos afrentas, hermanos. Y de una manera natural, el corazón vuelve a recordar que necesitamos la intervención de alguien mayor que nosotros. Y no hay nadie más grande que nuestro Señor. Así que, hermanos, la oración se convierte en la voz de refugio, de un refugio indescriptible. No sé cuántos de nosotros disfrutamos así la oración. El hecho de poder sentarnos y poder decir: Dios, Señor, quiero hablar contigo. Quiero platicarte algo. Hermanos, vi una imagen y me encantó. Está una foto y solo dice arriba: querido Dios. No sé si ya la vieron. Y lo único que hay ahí son lágrimas salpicando esa hoja. Esa es una oración. Esa es una genuina oración. Y no porque sea forzoso llorar, sino porque cuando usted ora y cuando yo oro, realmente hablamos y nos dirigimos a Dios. Y es un momento tan especial. Hermano, no me diga: es que yo sí oro, pastor, por el desayuno, por la comida y por la cena. Porque eso lo debemos hacer. Dios es bueno y nos da de comer. Pero su tiempo de oración es el momento en que usted y yo hablamos con Dios y le externamos lo que hay en nuestro ser, en lo profundo de nuestro dolor, en lo profundo de lo que sea, hermanos. ¿Alguna vez se le ha ido la luz en su casa en la noche? Si usted tiene niños o se asusta con la oscuridad, hay un ruido inmediatamente cuando se va la luz, y son los gritos de los pequeños asustados, ¿verdad? Cuando eso nos ha tocado, lo primero que hago es decirle a mis hijos: hermanos, aquí estoy. No te muevas. Te puedes golpear o te puedes caer. Ahí donde estás, escucha. Aquí estoy. Yo voy a ir a donde estás. Tú no te muevas. Hermanos, de la misma forma Dios lo hace con nosotros en todos los momentos tan difíciles. Cuando la luz se va, cuando no hay a dónde irse, cuando no hay qué hacer, recuerde que en medio de esa oscuridad la voz de Dios sigue siendo la misma. Aquí estoy. Yo me voy a encargar. Pero para que esto, hermanos, tenga efecto, necesita que usted y yo tengamos fe en Dios.
Creamos en el Señor de la forma como debe de ser y lo busquemos. Durante todo el mes de enero, mis hermanos, hablamos de la importancia de la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Vamos a comenzar con su palabra. Ahorita en el mes de febrero estamos viendo el poder de Dios, lo que hace nuestra fe, aun cuando hay tormentas, porque es Dios la clave de esto. Pero si no buscamos a Dios, hermanos, lo único que vamos a ver en el Señor es una persona que soluciona problemas y nada más. Pero no vamos a tener una relación con Él. Cuando hay una relación, realmente nos importa escuchar la palabra de Dios. Déjeme contarle algo. A mí me impactó mucho escuchar esto. Y motivó mi corazón a seguir, simplemente por esa causa. Usted sabe que tenemos la reunión de jóvenes virtual. Y sé que muchos de nuestros jóvenes tienen ocupaciones, trabajos y escuela. Pero hubo uno que dijo: voy a ir a trabajar. No voy a poder estar presente, no voy a poder hablar, no voy a poder poner la cámara, pero tengo mi audífono puesto porque quiero escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios por los jóvenes que están, por la señorita que abre la sesión, por los jóvenes que nunca faltan. Pero esas palabras, hermanos, penetraron hasta al fondo de mi corazón, diciendo: si hay alguien que no ha puesto excusas porque le interesa la palabra de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios en las tormentas si no tenemos interés por buscarlo de manera genuina? Así que tenemos que aprender, hermanos, a buscar nuestro refugio en Cristo de manera sincera. Máxime por la crisis que está pasando ahora la tierra. Un conflicto bélico, hermanos. Que si los malos son Rusia, que si malo es Ucrania, que si malo es la OTAN, que... Yo no estoy ahí. Pero sí sé que ninguna guerra es provechosa más que para el dolor. Y sé que si a nosotros nos duele, el Señor también está dolido por esta situación. Porque hay hermanos en la fe, y se lo digo de los dos lados, cristianos orando. Así que nuestra oración debe ser para que sea Dios el que luche, porque Él va a llevarse la victoria. En un conflicto en que el hombre no tiene ni idea de lo que está haciendo. Pero para eso, hermanos, nuevamente regresamos al punto crucial. Necesitamos creer en Dios. Necesitamos buscar a Dios y necesitamos tener a Jesús presente todos los días. Quiero pedirle que no pierda este pasaje. Póngale ahí usted un pañuelito, un papelito, un separador, una plumita. Bueno, no una pluma no, porque sé que usted está tomando notas de la predicación, ¿verdad? Usted está tomando apuntes porque sí es importante. Pero vamos a ocupar mucho, muy bien, la Biblia. Y quiero pedirle en primer lugar que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, del versículo 35 al versículo 41. Aquí le voy a pedir, por favor, que me deje darle lectura a mí. Solamente indíqueme con un amén que usted tiene la cita. Ok, Marcos 4, 35 al 41 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Número 1, mis hermanos, su palabra por encima de la tormenta. Su palabra por encima de la tormenta. Iba Jesús con sus apóstoles y llegaron al lago de Genesaret, o el mar de Galilea, es el mismo, es muy grande, y lo cruzaron. Lo cruzaron, fíjese interesante, de noche. Jesús se acomodó en la orillita y se durmió. Y de repente, a medida que avanzaban, empezó el viento. Las estrellas se escondieron por las nubes. Comenzaron las olas a ponerse bravas. Y entonces el viento, hermanos, movía la barca como quería. Las olas se levantaban, los golpeaba el agua y ellos cayeron en desesperación. Y Jesús estaba ahí. Me llama la atención algo muy interesante. Dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Algunos han querido justificar diciendo, no, es que no estaba dormido, los estaba poniendo a prueba. Yo solo sé que aquí dice que el Señor sí estaba dormido. Y hay una forma, hermanos, que a diferencia nuestra, que cuando nos dormimos, perdemos toda la noción. Hay quien tiene el sueño muy ligero, ¿sí? ¿Conocen las personas? De que se cae un alfiler y se despertó, qué escándalo, ¿no? Y era un alfiler. Y hay otras personas que aunque toquen a la puerta y griten, pastor, y sigue durmiendo el canijo, ¿eh? Hay de todo. La diferencia con el Señor, hermanos, es que la clave la tenemos en el Salmo 121 cuando dice que Él no duerme. Pero aquí dice que duerme. La diferencia, hermanos, es que Él está al cuidado. ¿Cuál era el mayor cuidado que Jesús tenía de sus apóstoles en esta situación? Que Él estaba ahí. Ahora, hay algo que tenemos que analizar. Entre los apóstoles, por lo menos, había 4 que vivían del mar. Había 4, ¿sí? Pedro, Andrés, Juan y Jacobo o Santiago. Los 4 eran pescadores. Ellos tenían forzosamente que haber enfrentado a tormentas similares en muchas ocasiones. Sin embargo, aquí había algo. Ellos no pudieron con la situación. Y llegaron y despertaron a Jesús, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Esta es una confesión preciosa. No podemos. Nuestra capacidad ya se vio sobrepasada. Y todavía le reclaman, ¿no tienes cuidado que perecemos? Permítame imaginarme aquí a mi Señor, mirándolos a los ojos a los 12 y con una sonrisa haciendo así. Aquí estoy. Tú dices que no tengo cuidado, pero aquí estoy. Ahora, ¿no estaba actuando Jesús como ellos hubieran pensado? Sí. Jesús no estaba haciendo lo que ellos querían en su desesperación. Y creo que esa es la parte más frustrante. Porque todos podemos decir, sí tenemos fe. Lo que no tenemos es paciencia. Porque queremos es que el Señor, creemos que nos va a contestar, sí. Pero yo quiero que me conteste así. Y quiero que me conteste ya. Y sabe que el Señor se va a agarrar y se va a hacer de lado y va a agarrar su cobijo otra vez y decir, aquí estoy. Cálmate.
lo mismo que en un apagón. Aquí estoy, no me he descuidado. Ahora, sinceramente, los apóstoles que eran pescadores, al decirle, Señor, por favor despiértate que se va a voltear la barca, humanamente, ¿qué pudieran pensar que haría Jesús? Que tomara las riendas, que tomara los remos, que los pusiera en orden. A ver, Pedro, tú para allá, Andrés, tú para acá, agarra un remo, agarra aquí y vamos a luchar contra la tormenta. Porque esa es nuestra perspectiva, queremos que así lo haga el Señor. ¿Y sabe qué hace Jesús? Esto es maravilloso. Porque lo levantan y Jesús se pone de pie. Y Jesús levanta la mano. Y entonces dice, calla, enmudece a la tormenta, al peligro, al miedo, al temor, a la soledad, al desánimo. Jesús dice, yo estoy aquí. Hermanos, la presencia, la palabra de Jesús fue clave en esto. Y dice aquí después, en versículo 40, les pregunta, ¿por qué están así tan asustados? Y la pregunta que sigue, hermanos, es un derechazo directo a los seguidores de Jesús. ¿Dónde está la fe? Me encanta, hermanos, yo me deleito cada que escucho a un hermano que habla con esa seguridad. Cuando se levanta un hermano y dice, Dios proveerá, hermano. Cuando se levanta una hermana y dice, Dios ha de cuidar de nosotros. Porque todos necesitamos ese tipo de fe. Y recordar que la palabra de Dios está por encima de cualquier tormenta. Pregunta, ¿por qué tenemos aflicción y tristeza? Estamos como los apóstoles, que sabemos que Jesús está aquí, pero ya caímos en desesperación. Tome su palabra, hermanos. Tiene usted una Biblia. Algunos hasta tenemos dos, algunos la traemos en el celular. Pregunta, ¿la estamos ocupando? Si se fija aquí, lo que ocupó el Señor Jesús fue su palabra. Y reprendió a lo que significaba temor con sus apóstoles. Así que para poder cruzar sin temor la tormenta necesitamos entender que su palabra está por encima de todo. Demostró su autoridad, su palabra, hermanos. Y la pregunta, ¿dónde está tu fe? Segundo, vamos ahora al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 14. Mateo 14, permítame leer del versículo 22 al versículo 33. Solo igual, mis hermanos, por favor, indíqueme con una amén que usted tiene la cita. Vamos a leer, déjeme leer en voz alta, vaya leyendo con su mirada. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos
subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Número 2, mis hermanos, sin temor a la tormenta. ¿Por qué? Porque su presencia está por encima de la tormenta. Su presencia por encima de la tormenta. Y esta parte es interesante, hermanos. Creo que todos entendemos que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Eso significa una cosa: Dios está aquí. Ahora le pregunto, ¿usted está consciente de eso? ¿Estamos conscientes de que el ser más grandioso, glorioso, excelso, sublime, maravilloso está aquí? Porque nuestro comportamiento debería tener la reverencia de nuestro Señor. Hermanos, el hecho de pensar que el Rey de Reyes es quien está recibiendo la adoración que sale de aquí debe llevar nuestro corazón a lo sublime, hermano. No estemos pensando: Señor, es que tengo problemas. Usted viene aquí a adorar al Señor. Y venimos aquí porque Él es digno de la gloria. ¿Tiene usted problemas? Por encima de esos problemas, hoy puede decir: gracias, Señor, porque tú estás aquí. No se trata de decir: Señor, soluciona mis problemas. Se trata de decir: Dios, gracias porque estás aquí. Ahora, hermano, cuando nosotros vivimos de acuerdo al plan del Señor, haciendo su voluntad, no vamos a estar exentos de tormentas. Los apóstoles era la segunda ocasión que se topaban con algo similar, en la noche, en temor, en peligro. Pero ¿sabe qué? Jesús seguía teniendo el control. No es la primer pandemia que enfrenta la tierra, hermanos. No es la primer guerra que enfrenta la tierra. No es usted la primera persona que tiene ese dolor o esa soledad. Pero se nos olvida que el Señor sigue siendo el mismo y que su palabra tiene poder y que su presencia cambia las cosas. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Hermanos, Jesús recibió una noticia triste. Llegaron a avisarle: Juan el Bautista fue asesinado. Y esta noticia le dolió en el corazón a Jesús. El más grande de todos los profetas, nacido de mujer, así lo llamó Jesús. El Elías prometido fue asesinado. Y entonces lo que hace es decirle a sus apóstoles: adelántense, vayan, tenemos que ir del otro lado de Genezaret, vayan, necesito orar. Hermanos, Jesús se quedó allí a orar. Si Jesús quería orar, si Jesús usaba la oración, si Jesús buscaba a Dios en oración, ¿por qué creemos nosotros que nosotros podemos sin oración? ¿Por qué creemos que no hace falta que estemos en el culto de oración si mi Señor necesitó orar en un momento de tristeza? Así que se da cuenta cómo sí requerimos lo que dice Dios. Queremos pasar la tormenta, pero a veces no nos gusta hacer lo que hizo el Señor. Y lo que hace Jesús es decirle: adelántense, quiero hablar con Dios, necesito hablar con Dios. Y Jesús se quedó allí, y Jesús oró, y estuvo orando largo rato. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. Los apóstoles se fueron en la barca y ya era un poquito tardecito. Dice aquí que era la cuarta vigilia de la noche cuando Jesús apareció. ¿Qué significa la cuarta vigilia de la noche? Hermanos, es un tiempo de conteo de horas militar. Aquí el imperio era Roma, y esa era la forma en la que el ejército medía el tiempo en las noches, mediante las guardias. La primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. La segunda vigilia empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 12 de la mañana.
La segunda vigilia empezaba a las 12 de la mañana y terminaba a las 3 de la mañana. La cuarta vigilia empezaba a las 3 de la mañana y terminaba a las 6. Entonces ya era muy tarde. Y ellos pues iban remando, iban cruzando el río, bueno, el mar, era el mar de Galilea, y que se suelta la tormenta. Pero ellos ya experimentados somos discípulos del Señor. Dios está con nosotros. Vamos adelante. Eso es lo que no pasa, hermano. Porque nuevamente cayó sobre ellos la oscuridad. Y no estoy hablando del clima, estoy hablando de la duda en el corazón. Y de repente, hermanos, entre ola y ola, entre peligro y peligro, voltean al frente. Y viene Jesús caminando en el agua. Y lo primero que dijeron ellos, el Señor está aquí. Dijeron, un fantasma. Y se llenaron de temor. Pero hay que aclarar algo. No es que le tuvieran miedo a los fantasmas. El problema es que en la cosmovisión judía, cuando los ojos materiales se abrían para percibir una presencia espiritual, significaba una cosa: se van a morir. Entonces el miedo de ellos no era que se les acercara el fantasma, el miedo era que se iban a morir. Y por eso fue el temor cuando Jesús les dice, cálmense, a ver, soy yo. Pero la confusión, el miedo, la desesperación, hermanos, le llevaron a decir, si en verdad eres tú. Todos nuestros celulares hoy en día traen el identificador de llamadas. Y si de repente llega una llamada de un número que usted y yo no conocemos, hoy en día ya no contestamos, ¿verdad? Porque no sabemos quién es. Y si de alguna manera nos vemos obligados a contestar, ponemos atención para ver si conocemos la voz. Porque no sabemos quién es. Cuando conocemos la voz, ¡ah, eres tú! Nos tranquilizamos. Los apóstoles oyeron la voz de Jesús y dijeron, si de verdad eres tú, entonces necesitamos una prueba. Y hermanos, esta es la parte complicada. Mire cómo Jesús de verdad es misericordioso, porque en medio de la tormenta, en medio de todas las cosas, le dice, está bien, la prueba simplemente es para ustedes, no para mí. Yo soy yo sé quién soy. Pero nada más date cuenta de la magnitud de tu Dios. Y ahí está Pedro, vean que era el más impulsivo. No, a ver, yo voy. Manda que yo vaya. No avienta a nadie más, ¿verdad? Si de veras tú, manda que Juan vaya. Órale, Juan, te toca. No hizo eso. Dijo, yo quiero ir, quiero sentir de veras. Hermanos, y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Si eres tú, entonces yo lo voy a poder hacer. ¿Y qué cree? Que sí pudo. ¿Qué significaba eso? Que si era Jesús. Y que por la palabra de Jesús, por la autoridad de Jesús, se iban a poder hacer cosas así. Pero entonces Pedro volteó y vio la oscuridad y sintió el viento y sintió las olas y su fe titubeó y se fue para abajo y empezó a hundirse. ¿Y sabe qué es lo que hace? ¡Sálvame, Señor! De verdad, hermanos, a veces oramos muchos sin saber lo que estamos pidiendo. Cuando usted y yo le pedimos ayuda a Dios, su intervención no solo es con el objetivo de que usted y yo respiremos fuera del problema, es para que Dios sea glorificado. Esto implica, hermanos, que usted y yo, al ver la respuesta de Dios, estamos comprometidos a vivir agradecidos, a vivir en fidelidad, a vivir en lealtad, porque tuvo misericordia de nosotros. Hermanos, no sé cuántos, de verdad, y hemos hecho esta pregunta muy seguido, ¿usted se siente perdonado por Dios?
O sea, ¿cuál es su pecado? ¿Cuál era su pecado? ¿Y cómo fue que Dios dijo, sí te perdono, ven, camina sobre las aguas? Y de repente, hermanos, nuestra actitud, nuestro pesimismo, nuestra falta de fe, nuestro robo en la mayordomía, nos lleva a actuar como Pedro. Y aunque Dios es fiel, hermanos, nuestro carácter no es así. Y empezamos a dudar si de verdad es de Dios, si queremos, opinamos de todo, pero no nos comprometemos. Así que tenemos que aprender, hermanos, a no dejar que nos hunda el problema. ¿Saben por qué? Miren lo hermoso de esto. Dijo, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, pregunta otra vez, ¿por qué dudaste? ¿De qué magnitud es nuestro Dios, hermanos? Yo lo único que entiendo, según la Escritura, es que el universo está en las manos de Dios. Así que tengo que aprender a confiar en que si Él tiene cuidado de las aves que están en los cielos, también va a cuidar de mí. Y entonces dice, cuando subieron a la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Algunos solo tenemos a Jesús presente aquí en el mundo, pero Jesús está en nuestra casa, hermanos. Hemos pedido a Jesús, quiero que tú estés en mi hogar, quiero que realmente, Señor, tú me uses, y sentir ese compromiso, hermanos, ese temor por ser genuinamente cristianos. No hay nada que más me aterre a mí. Yo le decía a mi esposa cuando todavía éramos novios, ¿verdad? Si hay una cosa que a mí me da mucho miedo, es no ser un buen padre. Me da miedo no poder enseñarle a mis hijos a temer al nombre del Señor. Eso me aterra. No puedo decirles qué va a hacer Dios con la vida de mis hijos, pero sí sé que es mi responsabilidad que en mi casa exista el temor a Dios. Y que cuando el Señor me llame a su presencia, simplemente le pueda decir, Señor, hice todo cuanto pude. Espero ver a mis hijos aquí más adelante. Pero esto no es de gratis, hermanos. El hecho de que le digamos no es un signo de protección. ¿Quiero comportarme igual que los demás niños? No. Hay una mentira que se está arraigando mucho en mundos cristianos, en universos, hermanos, familiares. Prueba, para que nadie te engañe. ¿Qué sabe la cerveza? ¿Qué es el alcohol? ¿Qué? La Biblia nos llama a estorbar el pecado. Tal vez me convierta en un aguafiestas, pero le voy a decir a mi hijo, no, no, porque el pecado, hermanos, es un anzuelo que termina con un hilo atrapando la vida hasta que caen en una red y ya no pueden salir. Así que sí es importante, hermano, que usted en el hogar viva. Si usted es el varón, sea, como dice la Biblia, comportado varonilmente en la extensión de la palabra. Si usted es mujer, hermano, hermana, sea maestra del bien, mujeres dignas, que podamos enseñar, que podamos dejar. Hermanos, platicábamos ayer, tal vez en las reuniones anteriores de jóvenes. Ya nos dimos cuenta, hermanos, cuál es el promedio de vida de nuestra iglesia. Pues ya no somos la mayoría unos muchachitos. Algunos sí tenemos todavía vigor, ¿verdad? Yo todavía cumplí 41 años. Me siento bien joven y enérgico, así con voluntad, como cuando tenía 40. Así que hay oportunidad de... Pero seamos sinceros, hermanos. Si no compartimos, si no predicamos, si no alcanzamos, nos vamos a ir despidiendo nosotros, uno a uno, según la voluntad de Dios. ¿Y quién se va a quedar en la iglesia? Así que sí es importante que los jóvenes, que los niños sean instruidos en amor. Que nosotros como adultos, hermanos,
vivamos con el deleite de Jesucristo. Así de simple. Cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, ¿cuántos de nosotros tenemos una sonrisa en la boca? ¿Cuántos de nosotros sonreímos cuando estamos orando? Y no porque estemos locos carcajeándonos, sino porque yo sé, hermanos, que Dios me está escuchando. Y que puede haber un dolor muy grande, y que puede haber guerra en aquel lado del mundo. Pero Dios sigue estando por encima de la tormenta. Ahora, ¿cuál es la tormenta que hay en su casa? ¿Cuál es la tormenta? Porque lo que hicieron los apóstoles para ver calma es dejar que Jesús entrara en el arca. Señor, aquí está mi casa, es mi arca, es mi barco. Aquí es donde está mi tripulación, aquí es donde está mi familia. ¿Sabes qué, Señor? Te necesitamos. Así que tenemos que aprender, hermanos, a dejar que Dios suba, que el Señor suba. Y vamos a terminar, hermanos, viéndonos a Hechos, capítulo 27. Versículos 22 al 25. Hechos 27 del 22 al 25. Amén, hermanos. Déjenme leer en voz alta. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que van contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Número 3, mis hermanos, con fe ante la tormenta. Tenemos otra historia de otra tormenta. El apóstol Pablo iba de camino a Roma. Y en el proceso hubo un fuerte viento, hubo, hermanos, una tormenta, al punto de que si usted ha leído la historia se dará cuenta que toda la embarcación se hundió. Pero Dios le había dicho a Pablo algo, y él comunicó esta buena noticia: nadie morirá. ¿Se va a perder el barco, Pablo? Sí. ¿Todo el equipaje? Sí. ¿Tus maletas? Sí. ¿En tu maleta está tu celular? Sí. Se va a perder todo lo material. Pero tu vida está en mis manos. Hermanos, algunos atesoramos más las pertenencias materiales que nuestra propia vida. Yo he visto tristemente a muchas personas que hacemos esto en casa o en algún lugar. No hay dónde poner la verdad. La ponemos en el suelo. Jamás en mi vida he visto que alguien haga esto. Voy a guardar mi celular. Pero la Biblia sí. Y la Biblia está en un buró. Y el celular lo traigo aquí. Y si se le cae su Biblia, la levanta y la sacude. Si se cae el celular, hacemos ¡ah! Pero no le pasó nada, ¿verdad? Le soplamos, lo prendemos, lo reiniciamos. Y nos damos cuenta que a veces hay más expectativa en esto. Pablo recibe de Dios una noticia: voy a cuidar de ti. Lo material se va a perder. ¿Por qué te voy a dejar tu vida? Porque tengo misericordia. ¿Por qué te voy a dejar tu vida? Porque tengo cuidado de ti. ¿Por qué te voy a dejar tu vida? Porque yo soy el que te está dando la oportunidad. Hermanos, si usted y yo estamos vivos aquí, no es por la cotidianidad en que el mundo está girando, sino porque Dios nos está dando esa oportunidad y a veces ni siquiera la aprovechamos. Es domingo y ya tenemos planes.
Cuando el plan de Dios es que su pueblo se reúna en su iglesia, como iglesia, y le demos la gloria a Él. Pero Dios puede esperar. No hay ningún problema, ¿verdad? Dios puede esperar. Mis hermanos, decía una hermana, ¿verdad? Cuando el Señor venga le dices lo mismo. Señor, yo me espera, bueno, es que yo voy a trabajar, allá te alcanzo. Señor, cuando tú vengas yo tengo tarea, así que tengo que ir a hacer mi tarea y ya te alcanzo después. Señor, es que hoy no puedo ir al culto porque estoy cansado. Hoy no puedo irme contigo en la segunda venida porque estoy cansado. Y gloria a Dios que el Señor no nos va a avisar cuando sea. Eso es lo que lo hace emocionante. No sé si usted vive con esa expectativa. Y se levanta en la mañana y se lava los dientes y se peina y se asoma a la ventana. Señor, ¿será que hoy vengas por mí? ¿Será que hoy pueda mirar tu rostro, la humanidad de que tú has venido? Y voy a vivir con ese deseo. Y me voy a ir a dormir pensando en que si me asomo, tal vez el Señor venga, porque lo que anhela mi corazón es estar bien con Dios. Pero a veces ni siquiera nuestro testimonio nos respalda, hermanos. ¿Cómo es usted ahí donde trabaja? O sea, las personas con las que usted trabaja, ¿saben que es cristiano? ¿Por qué? ¿Porque yo se los dije? ¿Porque usted se los dijo? ¿O porque su testimonio demuestra que es cristiano? Si usted tiene empleados, sus empleados pueden decir: mi jefe es cristiano, es noble, es amoroso, es dulce y comprensivo. Si usted trabaja para alguien, pueda decir este empleado es confiable, es honesto, es íntegro. Porque ese es el testimonio cristiano. Y no vamos a pasar por encima de ninguna tormenta siendo cristianos hipócritas. Necesitamos ser honestos. Hermanos, Pablo recibe una noticia: mira, están presos también contigo, pues hasta por ellos voy a tener misericordia, simplemente por tu causa, Pablo. ¿Se da cuenta cómo la presencia del cristiano puede alcanzar a muchos simplemente con un comportamiento cristiano? Y no sé usted, ¿a quién le gustaría llevarse al cielo? ¿A qué compañero de trabajo le gustaría llevarse al cielo? ¿A qué familiar le gustaría llevarse al cielo a usted? Y decir: allá nos vamos a abrazar también. Aquí no podemos, hay pandemia, pero en el cielo estaremos en la presencia de Dios. Y no habrá nada que temer. Comience aquí. Desde que inició el año dijimos algo, y no sé quién lo tomó en serio. ¿Por quién ha orado para invitarlo a la iglesia? Espero que usted ya tenga ese nombre escrito en su refrigerador, en su celular, en la tele, porque ese es trabajo de usted. No va a llegar el Señor conmigo y decirme: ¿por qué esa persona no fue al culto? Gerson, eres el pastor, es tu culpa. Porque esa persona convive con usted. Porque esa persona tiene que mirar en usted el testimonio. Porque esa persona puede alcanzar misericordia si Pablo está en ese barco. Así que se da cuenta cómo tenemos tres historias completamente diferentes. Pero en las tres historias el protagonista es el Señor. En esas tres historias los seguidores de Jesús pasaron tribulación. En esas tres historias hubo preocupación, en esas tres historias hubo peligro, pero en esas tres historias Dios tuvo la victoria. En esas tres historias Jesús cuidó a su gente, en esas tres historias Jesús estuvo presente, en esas tres historias se oyó la palabra de Dios. Durante este mes hemos visto eso. Vamos a pasar problemas, sí, mi hermano, pero límpiese las lágrimas. Levante su rostro. Confiemos en Dios. Confiemos en el Señor. Porque todo, hermanos, está por debajo de los pies del Maestro. En alta mar, hablando de naufragio, hay una señal que los marinos ocupan cuando están a la deriva, y eso me encantó mucho. Es lo que llaman la señal del albatros. No sé si usted sabía eso. La señal del albatros es tan preciosa que anima a los marinos a no perder la esperanza. ¿Sabe por qué?
Porque la tendencia que tiene esta ave al volar cerca de los barcos es darles dirección hacia dónde tienen que ir. Pero la forma en la que vuela esta ave es preciosa, porque se para exactamente delante del sol. Bueno, no se para, vuela planeando. En el aire no se puede parar, vuela planeando. Y lo que hace es estirar sus alas y estirar sus patas. Y los marinos, cuando voltean al cielo en dirección del sol, al ver la señal del albatros, ¿saben qué es lo que se ve desde abajo? Una cruz. Una cruz. Y cuando estas personas ven esa señal, viene la esperanza, porque saben que están cerca de una isla, que están cerca de tierra o que están próximos a otra embarcación. Naturalmente Dios creó todo y esta ave tiene esa característica. Así que cuando los marinos están perdiendo la fe, solo basta mirar a la señal de la cruz para recuperar esperanza. Mi hermano, yo no sé cómo le fue esta semana. Yo no sé cómo le fue durante esta semana, pero sí le puedo decir que el Señor sigue teniendo misericordia. Por favor, abra su Biblia nuevamente en Salmo. Exactamente en la cita que teníamos, el Salmo 94. Versículo 18. Y ahora, con una perspectiva ya esclarecida, podamos leer este versículo nuevamente. Léalo en voz alta conmigo, por favor. Pero quiero pedirle que traiga a su mente todo aquello que ha herido su corazón. El momento más amargo, más complicado, más confuso. Y vamos a darle la gloria a Dios por lo que nos dice el Salmo. Dice así, todos juntos: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustenta. Cuando yo decía, mi pie resbala, ya no hay más, Él estaba sosteniendo. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Durante todo este mes, Señor, nos has hablado de esta forma. Y hoy estamos seguros, mi Dios, que no nos equivocamos de haber confiado en ti. Que tu palabra sostenga nuestro corazón, Señor, y que la fe no decaiga. Mi Dios, la tierra está en caos, pero tú sigues estando en el trono, mi Dios. Así que podemos escuchar tu voz diciendo: calla, enmudece aquello que aqueja nuestra vida. Podemos distinguir tu presencia en medio de la tormenta, mi Dios, porque nos ayudas a tener paz. Y podemos escuchar tu promesa, que tú cuidarás de cada uno de nosotros. Así que cuando nuestro pie resbale, mi Dios, ayúdanos a no olvidar que tú nos ayudas a través de la tormenta, mi Dios. Así que te damos la gloria, Padre, y te damos las gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.